Ellos están ahí. Qué pena, es que se me perdió la opción de compartir la pantalla. Ya la estoy ubicando, discúlpenos. Ya, listo. Compartir. Todos están viendo el video, ¿cierto? No. Sí, listo. Este chino que tripas de ahora qué le pasó. No, pero eso no es la voluntad de Dios. Que a veces toca que la voluntad de Dios. O como dice la canción, porque se fue, porque el Señor se le dio. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Escúchate cómo habla. No se oye, No se oye. no se entiende. La voluntad de Dios. Listo, ya vamos a revisar. Bueno, listo. Vamos a hacer aquí un cambio y ya lo vamos a volver a colocar para que lo escuchemos todos. Préstame el control. Vamos a volverlo a reproducir. Hola, ¿y este qué pasó? No, pero eso no es lo que pasó. Tienes que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios quiso, Dios se la llevó. Por algo será. Y cuando Él dice que alguien se la lleva, esa es su voluntad. No hay nada que hacer. Nos toca aceptar la voluntad de Dios. O como dice la canción, ¿por qué se fue? Porque el Señor se la llevó. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Maldito Dios, porque es así, porque se la llevó de las vidas de muerte. Oiga la voluntad de Dios, de un Dios tan cruel. Yo no sé, lo único que tenemos es aceptar la voluntad de Dios. ¿No se escuchó bien? Si ve, la voy a dejar ahí en por la llamada para que esté en la reunión. Señores, la voy a dejar ahí para que esté en la reunión, ¿bueno? ¿Sí se escuchó o no? No se escucha bien, Diana. Listo. Lo vuelvo a colocar con. A ver si ahorita como. La cámara. ¿Qué es el sonido que se escucha? No, ya eran allá que tenían uno prendido. Súbele, papi. Hola, ¿y este chino que tripas se le torció ahora qué le pasó? No, pero eso no me ríe tanto que tienes que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios quiso, Dios se la llevó. Por algo será. Y cuando Él dice que alguien se la lleva, esa es su voluntad. No hay nada que hacer. Nos toca aceptar la voluntad de Dios. O como dice la canción, ¿por qué se fue? Porque el Señor se la llevó. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Maldito Dios, porque es así, porque se la llevó de las vidas de muerte. Oiga la voluntad de Dios, de un Dios tan cruel. Yo no sé. Lo único que tenemos es aceptar la voluntad de Dios. Ya, creo que se escuchó bien. ¿Se pudo ver el video y se pudo escuchar? Sí, señora, yo lo escucho. Bien. Bueno, esa era la introducción al tema de hoy. ¿Las diapositivas? Sí. Les había comentado que en los apuntes personales cada uno definiera.
cada uno definiera qué es la voluntad de Dios. ¿Me escuchan? Listo. Entonces, cada uno tenemos una definición allá en nuestros apuntes personales sobre la voluntad de Dios. Voy a colocar una listica acerca de lo que puede ser la voluntad de Dios. Esta reflexión que vamos a compartir esta noche es tomada del Instituto de Biblia por el Padre Jorge Mario. Bueno, entonces, la voluntad de Dios. Hemos escuchado muchas veces en nuestro diario vivir que la voluntad de Dios se ve reflejado en el sufrimiento del ser humano, en la enfermedad, en la muerte de un familiar, de un conocido, de un allegado. Cuando alguien muere decimos es la voluntad de Dios o Dios lo quiso así. En un accidente también decimos Dios lo quiso así o es la voluntad de Dios, ¿sí? Una tragedia o una pandemia, que es la situación por la cual estamos pasando hoy. Entonces ahí es donde nosotros nos cuestionamos un poquito y decimos, pero ¿qué clase de Dios es que se vale el sufrimiento de sus hijos? ¿Qué clase de Dios es que quiere que su hijo sufra de una enfermedad? ¿Qué clase de Dios es si quiere que alguien de nuestra familia se muera, que suframos la pérdida de un ser querido, que sintamos dolor? ¿Sí? Entonces ahí es donde a veces nos cuestionamos mucho y decimos, ¿esa es la voluntad de Dios? Cuando nosotros vamos al médico y nos dan el resultado de una enfermedad que es grave, que nos puede afectar el resto de la vida, como el lisiarnos, por ejemplo, de una extremidad o de alguna parte de nuestro cuerpo, o que no, una enfermedad grave como el cáncer, ¿sí? Este tipo de cosas, lo primero que nosotros encontramos es haga la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero si nosotros estamos sanos y estamos bien, entonces, ¿qué nos tienen que decir? Haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Si la voluntad de Dios, ¿sí? Es Jesús. Si la voluntad de Dios es Jesús, entonces, ¿cómo Dios, su voluntad es una tragedia? ¿Cómo su voluntad es una pandemia? ¿Cómo su voluntad es un sufrimiento? Si estamos hablando que la voluntad de Dios se realiza en Jesús, en Jesús, Jesús significa que es la buena nueva, que es la buena noticia. Y una buena noticia no es que tenemos una enfermedad grave. Dios se recrea en el ser humano. Dios ama a través de la enfermedad, pero Dios no manda la enfermedad. Es decir, a través de ella Dios nos ama, Dios nos abraza, Dios nos apoya, Dios está ahí a través del sufrimiento por el cual estamos pasando, ya sea la enfermedad, ya sea la pérdida de un ser querido. Ahí es donde se ve reflejada la voluntad de Dios, en el amor, ¿sí? Cuando Él atraviesa todos esos momentos difíciles. Dios es, pero ¿cómo es esto si Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, Dios por qué permite que pasen cosas malas, Dios por qué permite que pasemos por estas situaciones? Si Él todo lo puede, si Él es omnipotente. Dios es omnipotente, pero Dios es omnipotente en el amor. Es decir, es ahí en el amor es donde Él lo puede todo, desde el amor. Dios para nosotros, ¿qué quiere? Dios quiere la resurrección. Dios quiere la libertad para nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es el amor y la felicidad para el ser humano. Su voluntad es generar, que no se ve.
¿Dale? La voluntad de Dios es generar conciencia para que a través de nuestras capacidades podamos ser transformados y poder transformar a otros, ¿sí? Más o menos este es como el esquema en el cual vamos a desarrollar la reunión. Si tenemos alguna duda o una anotación a la reunión, por favor la escribimos y al final entonces habilitamos los micrófonos para que lo vayamos diciendo. Si alguien por alguna razón no escucha, por favor nos escribe al WhatsApp. ¿Qué necesitan hacer? Pasar la diapositiva. No, devuélvete, solamente la de arriba. Ahora vamos a ir a los textos. Lucas 4, 16, 22 y Juan 6, 38, 40. Se me olvidó. ¿Me vas a leer tú? Se me perdieron. ¿Ya los tienen ubicados? Lucas 6, perdón, Lucas 4, Del 16 al 22. del 16 al 22. Pues eso es lo que te dije que me faltaba. Nosotros ya lo tenemos ubicado. ¿Quién dijo algo? Adri. ¿Qué dices, Adri? Que ya tenemos ubicados los textos. Listo. Adri, ¿no lo puede leer, por favor? Ok. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desarrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro, se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente preguntaba: Hasta ahí, ¿pero no es este el hijo de José? hasta ahí. ¿Listo? Gracias, Adri. Bueno, entonces como podemos ver en el texto que encontramos, Jesús estaba en la sinagoga. En sus Biblias, si pueden revisar, el texto está en cursiva, lo que quiere decir que está retomando un texto del Antiguo Testamento de Isaías, ¿sí? Y lo que nos dice el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Entonces, ¿cuál buena nueva es? Jesús mismo. ¿Sí? La voluntad de Dios es Jesús mismo. El Evangelio es Jesús mismo. La buena nueva es Jesús mismo. Pero ¿cuál es esa buena nueva? Pues es un mensaje de esperanza. Él llega a donde, a los más necesitados. Si nos damos cuenta a través de los textos bíblicos, encontramos que Él siempre llega a los más necesitados, a los más vulnerables, a los marginados, a los pobres, a los que lloran, a los que sufren. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, nos dice el texto, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar un año de gracia. Entonces, el que acoge a Jesús en su vida está acogiendo la voluntad de Dios.
El que acoge a Jesús en su vida está siendo liberado, se está sanando, ¿sí? Nos está devolviendo la vista. Por medio de él estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios es que nosotros seamos liberados y felices, ¿por qué pasamos por situaciones como la pandemia, como la enfermedad, como el sufrimiento, como la muerte? ¿Sí? Es sencillo, porque somos frágiles, porque somos débiles, porque somos seres humanos, porque estamos viviendo en un mundo que es de cambio. Y la omnipotencia de Él hace es, recordemos, sobre el amor. Además, cuando Él nos creó, nos dio parte de Él y nos hizo libres. Por eso Dios nos hizo libres. Entonces hay muchas situaciones que nosotros no podemos, que Él no puede evitar en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si pasa un accidente, Dios no puede evitar el accidente, porque nosotros tuvimos nuestra libre decisión de tomar, de manejar, ¿sí? De acelerar, de contestar una llamada mientras manejamos. O a veces somos consecuencia de esa falta de conciencia de otros. En un accidente, supongamos el choque de dos automóviles, el uno iba bebiendo, entonces el otro sufre la consecuencia de la decisión que el otro tomó, pero fue una decisión que tomó de su libertad, de la libertad que Dios nos dio. Entonces nosotros podemos tomar, en la vida pueden pasar muchas cosas que son consecuencia de nuestra propia decisión, ¿sí? Que el planeta ahorita, que el calentamiento global y que una cantidad de cuestionamientos que nosotros estamos viviendo ahorita es precisamente porque nosotros hemos tomado decisiones que no han sido beneficios para el planeta, por ejemplo, la contaminación, la industria, la explotación, todo este tipo de cosas han sido decisiones tomadas por el hombre que lleva unas consecuencias. Entonces, por eso es que Dios no puede evitar muchas cosas, porque nos hizo libres. Y el hombre es el que hace uso de su libertad. Lo mismo pasa con la enfermedad y demás, las pandemias y demás, esas son consecuencias de la vida misma en la que nosotros vivimos. Hacen parte de la humanidad. La muerte también hace parte de la vida. Es parte de la humanidad porque somos frágiles. Vamos a ir al texto de Juan. ¿Lo vas a leer? Ven. Juan 6, 38, 40. ¿De Lucía sí está? Dilo ahí donde la mamá. Listo. Juan 6, 38, 40. 35, 30. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Ya la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ningún de los que me ha dado, sino que los resucite en día último, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré el día último. Palabra del Señor. Te la vamos a enseñar. ¿Qué más podemos descubrir en el texto de Juan? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envía. ¿Quién lo envía? Jesús. ¿Sí? Padre. Dios. Perdón, el Padre, Dios. Dios envía a Jesús. Entonces aquí Jesús está diciendo, yo no he bajado para hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Y esta voluntad del que me ha enviado es que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo crea en Él y tenga vida eterna. Ahí tenemos otra voluntad del Padre. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Cuál es? La resurrección. Es decir, que Dios no es un Dios de muerte, ¿sí? Dios es un Dios de vida. ¿Manifestado por medio de quién? De Jesús. Entonces, por medio de Jesús
Ya vemos a través de estos dos textos, pues hay muchos más textos, hoy tomamos como referencia esos dos. Entonces, que Él vino a liberar, Él vino a que nosotros seamos felices, Él vino a que nosotros tengamos vida eterna, quien lo acepte a Él, la tendrá. Entonces, como nos podemos dar cuenta en estos textos, pues no hemos encontrado que sea Él el que quiera que nosotros tengamos sufrimiento. Si Dios nos hizo para ser felices y nos hizo para amar y para que seamos felices, ¿qué entendemos nosotros por felicidad? ¿Sí? Acá tenemos una pequeña síntesis de lo que nos han vendido como felicidad. Entonces tenemos el poder. El que tiene poder es feliz. Pero resulta que el poder también nos daña. Ni siquiera, o sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que el poder en este momento no es tan útil porque ni siquiera somos capaces de terminar con el virus, ¿sí? Con la pandemia que estamos en este momento? Entonces, el poder en este momento, hoy en lo que estamos viviendo, ¿de qué nos sirve? El poder sin amor es destrucción, es guerra, es esclavitud, mientras que el poder con amor es servicio. Y tenemos a Jesús que tiene poder y Jesús es servicio. Otro lado que nos han vendido para la felicidad es la apariencia, ¿sí? Entonces, pensemos hoy en qué es la apariencia para nosotros o cómo está nuestra apariencia. La ropa, los zapatos, los carros, la finca, los accesorios, todo cuanto nosotros utilizamos para nuestra apariencia, hoy dónde están? Están guardados, están sin uso, están sin poder disfrutar. Entonces, ¿de qué nos sirve la apariencia en este momento? En este momento prácticamente no nos está sirviendo para nada. El dinero, también nos han vendido que si nosotros tenemos dinero somos felices. Bueno, pues que nos ayuda un poquito, digamos que sí, sirve mucho. Pero el dinero no solamente es felicidad. El amor, el dinero sin amor es sinónimo de pobreza. Si nosotros le ponemos el amor al dinero, es generosidad. En este momento, nosotros ni con todo el dinero que tengamos no podemos comprar la vacuna, por ejemplo, contra el virus, ¿sí? No la podemos comprar. En este momento tenemos mucho dinero y tal vez hay muchas cosas que ni podemos comprar. Entonces nos damos cuenta de que todo lo que nos han vendido como felicidad o algunas cosas que nos han vendido como felicidad en este momento como nos está haciendo felices. ¿Qué poder tenemos si nuestra apariencia nos está sirviendo? Si el dinero que tenemos en este momento nos está sirviendo, ¿sí? Especialmente para aquellos que tienen pues demasiado dinero y que siempre han querido comprar lo que han querido, han podido satisfacer todos sus antojos, ¿sí? Ahorita es un tiempo en el cual nos está llamando a buscar otro tipo de felicidad, a mirar lo esencial, a mirar lo importante. Entonces aquí también vemos cómo es más importante y cómo la felicidad es el amor y el amor a la medida de Jesús. Aquí compartí una frasecita que dice, compartir con amor es generosidad. Estamos en tiempo de gracia. Ahorita tenemos muchas cosas gratis. Ahorita ya nos colocaron canales de televisión que antes teníamos que comprar, ya por este tiempo de gracia que tenemos, que incluso en uno de los textos salía, yo vine para dar un año de gracia. Canales de televisión gratis, tenemos cursos virtuales gratis, ¿sí? Ahorita todos estamos en la dinámica de compartir, de dar, de ser generosos. Otra vez entonces aquí en esto encontramos que el amor de Dios sigue siendo la voluntad para nosotros ser felices. Vamos a mirar acá entonces cómo cumplir la voluntad de Dios, porque entonces ahorita también nos preguntamos, bueno, si la voluntad de Dios es amar y es ser feliz, ¿cómo podemos cumplir esa voluntad? ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es entrar en el reino de los cielos.
¿Y cómo podemos entrar al reino de los cielos o al reino de Dios? ¿Cómo podemos? Pues él ha sido claro, él ha dicho que la manera de entrar al reino de Dios es amando como Jesús, ¿sí? ¿Y cómo podemos amar como Jesús? Teniendo a Jesús como punto de referencia, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿cómo ama? Jesús amó tanto que entregó la vida por nosotros. Jesús ama tanto que sana. Jesús ama tanto que ayuda. Jesús ama tanto que comparte, ¿sí? Eso, así como el amor de Jesús, es que nosotros tenemos que amar para poder entrar al reino de Dios. Yo sé que no es fácil el reino de Dios porque de hecho hay un texto que dice que hay que entrar por la puerta angosta, ¿sí? Esa puerta angosta es Jesús. ¿Y por qué la puerta angosta? Porque por ahí esa puerta angosta no cabe nuestro odio, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro ego. Entonces, amar como Jesús implica desprendernos de una cantidad de cosas que no es fácil para el ser humano. O sea, no es fácil entrar por la puerta angosta realmente. ¿Qué es el reino? Ahora miremos qué es el reino. Es hacer que el amor de Dios reine en nuestra vida, por eso se llama reino, ¿sí? Vivir como hijos de Dios, sentirnos como hijos de Dios, parecernos a Jesús, es decir, nosotros por medio de nuestra vida tenemos que ir buscando ese modelo a seguir. El modelo a seguir en este momento sería Jesús. Él es el modelo. Y cuando uno está con alguien, regularmente pasa, por ejemplo, en los matrimonios, termina uno pareciéndose a su pareja, ¿sí? O a veces los hijos terminan pareciéndose a su papá o a su mamá en cómo hablan, en cómo se mueven, en los chistes, bueno, en una cantidad de cosas van buscando un modelo. En el hogar, por ejemplo, los padres son el modelo para los hijos. Entonces hay muchas cosas que dicen, ¿y tú por qué? Ah, pero es que mi papá lo hizo, ah, pero es que mi papá hace. Entonces, así son los modelos en nuestra vida. El modelo que se nos pide para cumplir la voluntad de Dios es el modelo de Jesús. Entonces, Jesús es el modelo a seguir. Cuando Jesús lo tenemos en nuestro corazón y le abrimos las puertas y le decimos que sea Él el que reine en nuestras vidas, entonces ahí nos vamos a empezar a parecer a Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a parecer a Él? En la manera de amar. Y si amamos tanto como Él, vamos a estar en el reino de Dios. También es importante vivir como hijos de Dios, sentirnos como, ay, me quedó un Dios terrible, sentirnos como hijos de Dios y para nosotros podernos parecer a Él. Vamos a hacer unas 3 preguntas allá para que cada uno la escriba y la medite, la piense un minutico. Ahí están las 3 preguntas. No las veo. ¿Ves? ¿Están en pantalla? Sí. Sabemos que somos hijos de Dios, entonces cada uno nos vamos a cuestionar. ¿Sabemos que somos hijos de Dios? ¿Lo sabemos realmente? Segunda pregunta. ¿Nos sentimos como hijos de Dios? Tercera pregunta. ¿Quiénes vivimos como hijos de Dios? ¿Listo? Entonces tenemos esas preguntas para que pensemos en un minutico. ¿Sabemos que somos hijos de Dios? ¿Nos sentimos como hijos de Dios? ¿Quiénes vivimos como hijos de Dios? Aquí les compartí una frasecita. La voluntad de Dios es que vivamos felices, que no nos dejemos robar la paz.
Bueno, entonces vamos a mirar estos 3 punticos que son como una orientación en este momento en lo que estamos viviendo sobre vivir como hijos de Dios, ¿sí? Y esto nos va a ayudar y nos va a orientar un poquito también en cuanto a las preguntas que nos hicimos ahorita. Entonces, ¿cómo vivir como hijos de Dios? Primero, la misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Recordemos que la misericordia es amar la miseria del corazón, ¿sí? Entonces, un corazón entrañable, amar esa miseria del otro. ¿Qué es amar esa miseria del otro? Es amar al otro con sus errores. Entonces vamos a seguir por la línea de cómo ama Jesús. Esa es la voluntad de Dios, el amor. Entonces, ¿cómo amar a la otra persona? Con lo que es, con lo bueno, con lo malo, sin juicio. Así ama Jesús. Jesús no nos está juzgando. Jesús no nos está preguntando todo el tiempo de nuestro comportamiento bueno o malo, sino que nos está diciendo si nosotros estamos amando como Él. ¿Sí? Entonces, ese amor, ese componente para vivir como hijos de Dios, debemos de tener la misericordia. Porque es que amar, resulta que es que amar en buenos momentos es muy fácil. Amar cuando todo es color de rosas es muy fácil. En un matrimonio, amar mientras el enamoramiento es muy fácil, es lo más bonito. Pero cuando el amor empieza a madurar y empezamos a tener errores y empezamos a tener fallas y empezamos a mostrarnos tal y como somos, a mostrar nuestras debilidades, a mostrar nuestras enfermedades mentales, espirituales, a mostrar todo eso que de novios o que el amor primero no mostramos, ahí es donde se pone a prueba el amor. ¿Será que yo sí te estoy amando con tus errores? ¿Será que yo sí te estoy amando con tus defectos? Eso es lo difícil y eso es lo que nos llama la misericordia, que cuando el otro esté cometiendo un error, yo no lo esté tirando a la calle o yo no lo esté insultando o yo no me estoy, ¿sí? Reaccionando con mis propias heridas, porque cada uno tenemos unas heridas en las cuales en los momentos más difíciles es donde sale a flote. Entonces, amar es también en esos malos momentos, amar es en el dolor, amar es en la herida que nos ha causado la otra persona. Ahí es el momento de poner a prueba el amor. Y Dios es ese amor, Dios es ese amor misericordioso que nos ama a pesar de que fallamos, que nos ama a pesar de que nosotros pecamos, nos ama a pesar de que nos alejemos de Él. Él siempre nos está amando. Otro punto que es importante para vivir como hijos de Dios es la compasión. Entonces, ¿qué es la compasión? La compasión no es lástima, ¿sí? La compasión es sentir el dolor del otro, que lo que el otro le duela, a mí también me duela. Eso es la compasión. Sentir lo que el otro siente, entender su dolor. Y cuando también estamos entendiendo el dolor del otro y nos está doliendo, entonces estamos cumpliendo también con misericordia y con la compasión, ¿sí? Entonces, la compasión no es lástima. Y el otro punto que nosotros debemos tener en cuenta para vivir como hijos de Dios es la solidaridad. Entonces, la solidaridad, ¿qué es? Son acciones concretas que nos ayudan o que ayudan al otro. En el ejemplo de este momento que nosotros estamos viendo de la pandemia, ¿sí? Entonces, vivir con estas 3 fases, la misericordia, tener misericordia y compasión con los que vivimos en nuestro hogar, con los que vivimos en nuestra casa y sentir lo que está viviendo el otro afuera. Sentir que el otro no tiene que comer, buscar la manera de ayudar. Eso ya se convierte entonces en la solidaridad, en acciones concretas. En este momento, por ejemplo, tenemos unos nuevos héroes que son los médicos y las enfermeras que se están doblando los turnos, que están trabajando día y noche. El servicio de la salud está activo todo el tiempo, está dando de todo lo que ellos han hecho en su vida. Incluso los especialistas, algunos especialistas médicos han tenido que dejar sus especialidades para venir a atender esta emergencia, ¿sí?
Ellos en este momento se están arriesgando su vida para poder atender al resto de las personas. Ahí tenemos muchas personas por cuales orar, por quien pensar, por quien sentir la compasión, por quien ser solidario. En ellos también tenemos, por ejemplo, los domiciliarios, las personas que se ocupan de la seguridad, los que están atendiendo los alimentos, los que distribuyen los alimentos para que nosotros también podamos sobrevivir en esta pandemia. Hay muchas personas en función de que todo esto salga adelante, ¿sí? Y eso se ve reflejado en la misericordia, en la compasión y en la solidaridad. Entonces, que este tiempo nos ayude y nos sirva para esto, para llegar a ser solidarios con los más cercanos, con los que nosotros más podemos ayudar. Para concluir entonces nuestro tema, la voluntad de Dios es entonces, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de la libertad. Esta libertad, ¿cómo nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios? Esta voluntad nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios renunciando al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que va en contra del amor de Dios, en contra del amor, ¿sí? Y nos hace esclavos. O el pecado que nosotros tengamos nos hace esclavos de él. Entonces ahí no estamos acudiendo a Jesús, que es el que viene a liberarnos. Si Jesús es liberador, entonces tenemos que empezar a renunciar a ese pecado que nos esclaviza. ¿Cuál sea el pecado? No sé cuál, todos tenemos muchos pecados, tenemos la falta de perdón, tenemos la soberbia, el orgullo, hay muchos pecados por los cuales todavía a veces rodean nuestro interior y que nos amarramos a ellos, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir con miedo, que no nos deja ser felices. Entonces, digamos, resumiendo así, el pecado es lo que no nos deja ser feliz. Y lo que no nos deja ser feliz va en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es ser feliz, ¿sí? Entonces tenemos que amar como Jesús y ser felices. La voluntad de Dios es el amor, pero entonces no a la manera que nosotros amamos, no a nuestra manera humana, sino a la manera de Dios. Ya a través de esta charla hemos entendido un poco la manera de Dios de amar, ¿sí? Yo le resalté ahí en la diapositiva, la manera de amar de Dios es amar desde la necesidad del otro. Entonces, por allá tenemos un texto bíblico donde creo que fue el ciego que llama a Jesús y Jesús le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sí? Entonces Jesús no llega a auxiliarlo de la manera que él crea que lo necesita, sino que le pregunta a él, dime yo qué puedo hacer por ti. ¿Sí? Entonces, ese amor es desde la necesidad del otro. A veces incluso nosotros amamos desde nuestros propios vacíos. Nosotros tenemos vacíos y amamos al otro pensando que eso es lo que necesita el otro, que eso es lo que va a llenar al otro. Y a veces no es así, o amamos desde nuestras heridas, o amamos desde nuestros parámetros de crianza, desde nuestra estructura. Pero para poder amar desde la necesidad del otro, tenemos que entender al otro, tenemos que ponernos en los zapatos del otro, tenemos que ser menos egoístas, ¿sí? Tenemos que ser menos soberbios. Entonces, la manera de hablar de Dios es desde la necesidad del otro. Amar a las personas es difícil, ¿sí? Cuando uno mira la necesidad del otro, cuando uno mira los vacíos del otro, cuando uno mira las dificultades del otro, los errores del otro. Entonces, ahí se torna un poquito difícil. Aceptar a la persona, amar a esa persona con esos defectos que tiene, con esas dificultades, a veces en nuestro alrededor, en nuestra propia familia, tenemos una persona que es difícil de amar, porque es de mal genio, porque tiene muchas heridas y esas heridas la hacen poner muy sensible, ¿sí?
hace que hable todo el tiempo sea irónica, sea hiriente. Esas personas difíciles de amar, no la encontramos en nuestro propio hogar, la encontramos en el vecino, la encontramos en el trabajo, no la encontramos donde estemos, siempre nos vamos a encontrar una persona que es difícil de amar, ¿sí? Entonces, esa es otra manera que Dios ama. Dios ama pese a nuestras diferencias, pese a nuestros defectos, a nuestras fallas, así nos ama Dios. Entonces, ahí tenemos otro punto de cómo amar a la manera de Dios. Tenemos que amar como ama Él. Tenemos que amar hablando de lo que Dios ha hecho en mí. Cuando yo le he permitido a Jesús que entre a transformar mi vida, entonces mi vida se va a tornar diferente. Mi vida va a ser llena de alegría, de misericordia, de servicio, de compasión, de nobleza. Tenemos muchos valores en cuales se pueden despertar en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Esa transformación, toda esa transformación la hace Él. La hace en el momento en que nosotros decidimos amar como Él, dejarnos enseñar por Él a amar. Es muy importante, porque a veces a nosotros no nos enseñaron a amar, pero Jesús está abierto y Jesús nos enseña a amar. Este tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita es un tiempo de reflexión, es un tiempo para replantearnos nosotros como personas, como familias, como empleados, como empresarios, como el rol que cada uno desempeñamos, es un tiempo para eso. Eso es un lugar para recogernos, para crecer, para mirarnos interiormente. Es un tiempo para orar, ¿sí? Para orar por el otro, por el que está cercano, por el vecino, por el que está enfermo, por el que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia, por los más vulnerables. Es un tiempo para que aprendamos a escucharnos. A veces no nos escuchamos ni en nuestra propia casa, a veces no escuchamos al otro porque siempre nos estamos escuchando a nosotros mismos, pensando como nosotros queremos, amando como nosotros pensamos. Entonces, también es un tiempo para escuchar al otro. Aprendamos a escuchar al otro. Aprendamos a ponernos en los zapatos del otro. Es un tiempo, todo el amor de Dios se manifiesta cuando nosotros estamos en comunidad, cuando vivimos en comunidad, de la manera que vivimos en comunidad. Ahí es donde se va manifestando el amor de Dios. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, ahí es donde se va manifestando ese amor, en esa solidaridad, en esa entrega. Ahí es donde, en la alegría, cuando estamos con el otro. Este tiempo de recogimiento también podemos activar la alegría. ¿De qué manera? La podemos activar recordando cosas bonitas. Se pueden sacar las fotos cuando estábamos jóvenes y bellos, cuando nos enamoramos por primera vez, cuando nos conquistamos con nuestros esposos, cuando tuvimos nuestros hijos o un sobrino o todos esos episodios en nuestra vida que nos ha hecho felices. Aprovechemos estos espacios y recordemos eso, recordémoslos todo en familia. La motivación también del amor de Dios son los buenos recuerdos. Tenemos que llenarnos de buenos recuerdos para poder así ir nosotros llenando esa alegría que a veces se nos baja por las heridas que tenemos, por muchas consecuencias que nos ocurren en nuestra vida. Volvamos entonces a lo sencillo, a lo esencial, a lo realmente importante. Recordemos los sueños, recordemos los proyectos que hemos tenido en nuestras vidas, retomemos esos proyectos. Con todo esto del amor de Dios, aprendamos a saborear el amor de Dios. Cuando nosotros hagamos todo esto y sepamos realmente cumplir la voluntad de Dios, muy seguramente cuando termine todo esto, vamos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Ese es como el llamado a este tiempo y la enseñanza. Que nosotros seamos felices, que nosotros amemos,
y descubramos en nuestras vidas realmente lo que es la voluntad de Dios. Ya con esto terminamos entonces lo que es la voluntad de Dios. Vamos a abrir los micrófonos. Si alguno tiene, creo que no hay más, si alguno tiene alguna pregunta, entonces. Ok, sí, es importante aquí en el último renglón. A veces nosotros solos no podemos con muchas cosas. Cargamos muchas cosas en nuestro interior. Cargamos con nuestras heridas y cargamos con el pecado. Y solos no podemos. Como humanos se nos dificulta mucho. Entonces es importante en este tiempo también que pidamos esa gracia, porque el amor de Dios también es una gracia, Dios no lo regala. El amor de Dios y la conversión es una gracia. Hay que pedirla. Entonces es importante orar, incentivar la oración personal, la oración en familia y pedirle a Dios todos los días esa gracia que nos ayude a sanar, que nos ayude a sentir el verdadero amor en nuestro corazón, que solos no podemos, y que nos dé la gracia también de la conversión. Abrimos los micrófonos entonces para las preguntas. Abrimos los micrófonos para todo el público para atender cualquier tipo de pregunta. Yo quiero decir algo. Cuéntamelo. En cuanto a lo que hablábamos de la voluntad de Dios y bueno, pues todo lo que mencionaba. Lo que pasa es que a veces es muy difícil cuando hay dolor. Por ejemplo, lo que tú decías, que si perdemos a un ser querido, que pues de pronto yo siempre he dicho, el ser humano está preparado para perder a sus padres, para ver morir a sus padres, porque es como la ley de la vida. No está uno preparado para el dolor, pero sí uno ya sabe. Pero no, por ejemplo, para perder un hijo o perder un hermano. Hay cosas que la mente humana no está preparada. Es cuando se siente esa clase de dolor tan fuerte, creo que ahí empieza esa balanza como entre la fe, por qué Dios hace esas cosas y la razón, ¿sí? Porque uno dice, pues, bueno, Dios no tiene la culpa de que se haya enfermado un hijo, un hermano, un primo, cosas que a veces pasan que uno no sabe, pero es muy difícil en la condición de nosotros como humanos aceptar esas cosas, ¿sí? Aceptarlas, tal vez contra el tiempo, uno acepte lo que tú dices, pues tal vez fue la voluntad de Dios por cosas o no es la voluntad de Él, simplemente como somos humanos, somos débiles, las enfermedades nos alcanzan, pero creo que es muy difícil a veces entender eso. ¿No? Claro, lo que tú dices es cierto. Y de hecho algo que en varias veces dije, por ejemplo, fue que no es fácil, ¿sí? Es decir, no es fácil. Nos aclara, es decir, nos deja claro que el dolor es parte de la vida humana, ¿sí? Y Dios no nos quita el derecho al dolor y no nos lo va a quitar. No nos lo va a quitar. Nosotros tenemos que pasar por el dolor de la pérdida de un ser querido, ¿sí? El dolor de una enfermedad, porque es que no es fácil cuando a uno le llega una enfermedad de repente que acabe con muchos proyectos en nuestra vida. Eso no es fácil. Pero si nosotros no conocemos la voluntad de Dios y si nosotros no nos damos la oportunidad de conocer a Jesús y no nos damos la oportunidad de dejarnos amar por Jesús, va a ser muchísimo más difícil, muchísimo más duro que si nosotros lo tenemos. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y conocemos su voluntad, es eso. Eso ya es otro tema que se llama el duelo, ¿sí? Entonces, lo que tú dices en la primera parte del dolor es la negación. Y nosotros primero es negarnos a creer que eso pasó. Cuando a uno le dice, no, es que se murió un ser querido o algo, y uno dice,
no, pero yo no puedo creer que ya no esté, que yo lo siento, que yo lo veo, que, bueno, una cantidad de cosas. O que, por ejemplo, ya no puedo volver a caminar, no, pero yo no puedo creer que no puedo volver a caminar, yo sé que es caminar, yo he estado, bueno, alguna tragedia que pase en nuestra vida. Y el segundo paso es buscar culpables, ¿sí? Entonces, cuando es la pérdida de un ser querido, lo primero que buscamos de culpabilidad es a Dios. Y eso Dios lo sabe, porque Dios sabe que somos frágiles, que somos humanos. Entonces ya venimos a tener un debate con la fe. Pero si Dios existe, ¿por qué permite esto? Pero si Dios existe, ¿por qué deja que me duela? ¿Por qué permite que el otro sufra? ¿Por qué permite que pasen estos acontecimientos? Eso pues también ya lo vimos en la primera parte porque forma parte de nuestra humanidad. Pero su voluntad no es esa. La voluntad de Dios es que seamos felices. ¿El por qué permite eso? Él no lo manda, pasa simplemente. Él lo que quiere es que a través de ese dolor, que a través de esa pérdida, que a través de esa enfermedad o por lo que estemos pasando, lo descubramos a Él y sintamos su amor. Él está ahí llorando con nosotros cuando sufrimos. Él está ahí doliéndole. Es que ni siquiera en su propia vida Jesús le pudo ir al dolor. Si hay alguien en este mundo que sufrió dolor fue Él. ¿Sí? Ni siquiera Él como ser humano le pudo hacer el quite al dolor. Es parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que pasa? Y pues tenemos que pasar por el duelo del dolor. ¿Sí? Y tratar en medio de ese dolor poderlo encontrar a Él, poder sentir su abrazo, poder sentir su amor. Esas son situaciones que nos enceguecen a veces, nos enceguecen mucho, pero cuando la tormenta pasa un poquito nos damos cuenta que siempre hubo quien nos ayudara, que siempre hubo quien nos apoyara, que siempre encontramos un abrazo de alguien, ¿sí? Por ejemplo, en este momento las personas que están sufriendo, hay mucha gente que ayuda, que colabora, que alguien que pensó que por no salir a trabajar a buscar el día para comer a alguien le llegó con una comida. Entonces, todas esas manifestaciones son del mismo amor de Dios hacia nosotros. Pero que tú tienes toda la razón en que el dolor hay que vivirlo, sí hay que vivirlo. Pero que conociendo la voluntad de Dios puede ser mucho más fácil superar un dolor que si no la conocemos, porque nos vamos a quedar ahí estancados echándole la culpa a Dios y peleando con Él. ¿Y tú, Adri? Entiendo yo que cuando nosotros tenemos ese Pero no. conocimiento de Jesús y lo tenemos en nuestro corazón, nuestra vida diaria, todos esos acontecimientos que nos pasan digamos, enfermedad, una pérdida de un ser querido, entendemos que la voluntad de Dios la sabemos llevar porque sabemos que Jesús nos abraza y de una u otra forma ese dolor que sentimos, ya sea por la pérdida de ese ser querido o por esa enfermedad o por esa circunstancia que estemos pasando en ese momento, Él nos abraza y entendemos su voluntad, que es un cambio para nuestra vida. Sería de esa manera como lo podríamos interpretar. A ver, la voluntad de Dios en medio de lo que uno vive, ¿sí? O sea, uno debe entrar primero como en tónica de oración. La oración es para que nos dé el discernimiento de, ¿sí? Y hacer la lectura de Dios en la situación por la que estemos pasando. Entonces, estamos pasando por una situación, por decir algo, ahorita en la pandemia nos quedamos sin trabajo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debo hacer es entrar en oración y decirle a Dios, muéstrame tus caminos, entrar en un discernimiento con Él. De repente encontramos que hay otros medios de subsistir. Mucha gente lo está haciendo por estos medios, por las redes sociales, por dando clases. Bueno, yo he visto que mucha gente se está moviendo por este medio y está buscando otra forma de vivir, ¿sí? A veces nos cegamos a todas las posibilidades y es donde no permitimos que la gracia nos ilumine y nos dé otras opciones para no quedarnos ahí. Entonces, pues aprender a hacer como esa lectura, pues una de ellas es la oración, el discernimiento y abrir nuestro corazón a Él para que nos ilumine y nos ayude a lo que debamos hacer en esas
en esas situaciones o en esas circunstancias. De esa experiencia que estamos viviendo, ¿qué sale de ahí? ¿Sí? ¿Qué sale? Que yo en un momento de enfermedad, ¿qué tengo que aprender en este momento de la enfermedad? Ejemplo, ahorita la pandemia, ¿qué tengo yo que aprender en este momento de la pandemia? Entonces, por ejemplo, hoy vimos muchas herramientas para eso. Entonces, ya sabemos que ni la plata, que ni los lujos, que ni muchas cosas en las cuales nosotros nos hemos volcado, porque a veces nos matamos trabajando, ¿es para qué? Para poder tener un mejor celular, para tener un mejor carro, para tener una mejor casa. Ese es el propósito del trabajo, no es solamente para subsistir, ¿sí? No es solamente para comprarnos la comida y lo necesario para vivir, es para tener muchos lujos. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos pasado en nuestra vida haciendo eso? Y este episodio que estamos viviendo nos está diciendo, hombre, para un poquito y vuelve a lo esencial, vuelve al amor de tu familia, vuelve a la comprensión de tu familia, vuelve a las cosas sencillas, a lo primero, no al cansancio y al estrés, el ritmo de vida que nosotros llevamos, ¿sí? Entonces, Adri, es como eso, como descubrir en toda experiencia de la vida cómo escuchar la voluntad de Dios y cómo aprender de ella para poder ser mejor. ¿Claro, Adri? Más bien escribió. Claro, No, esa es, Esto es más mi, creo. no, Alice, Alice escribió. Alice. Yo considero que el conocer y el buscar el amor de Dios nos alimenta y fortalece para poder aceptar y manejar una situación dura en nuestras vidas. Gracias, Alice. Es que no se ven Ahí está, que se cae a veces. Claro, que para llegar a la voluntad de Dios, tenerlo, nos ha dejado este mal, esta enfermedad que estamos pasando, hacernos más personas, más humildes, más dejar muchas cosas atrás, como ha sido el orgullo, la vanidad, y nos damos cuenta que en este momento nada de eso es, sino que todos pues, somos iguales, ¿cierto? Que todos venimos a ser igual, porque en este momento, ¿quiénes somos? Solamente estamos dependiendo de la voluntad de Dios, de la oración, es lo que nos llega hacia Él, ¿cierto? Claro, más mi, exacto. Es para que entendamos, no la manda Dios y no es el culpable de Dios, pero que por medio de esta experiencia lo descubramos a él y descubramos la voluntad de Dios. Yo les quiero compartir algo. Hacer mejor personas, ¿Cómo más mi? a ser mejor personas, a comprender mejor la gente, porque a veces somos como ciegos ante los demás, ante el dolor de los demás. Y esto nos ha enseñado que tenemos que estar más unidos, comprender la gente y ser, como ayudarnos más los unos a los otros, ¿no? Sí, señora. Cierra el micrófono un momentico. Yo les quiero compartir la razón del por qué les quise compartir esta reflexión. Y es porque, bueno, en mi camino he ido descubriendo que la voluntad de Dios no hay las cosas malas que nos pasan y que las cosas malas que pasan es por voluntad de Dios. Sí, lo he ido descubriendo. Y es así mismo le he ido transmitiendo a los niños. Entonces el año pasado ocurrió un incidente en el colegio. Ese día fueron a visitar el colegio de los niños, una comunidad religiosa, y ese mismo día la mamá había perdido la mamá, se había muerto la mamá por una enfermedad de cáncer. Entonces, una amiga del colegio de Juan Diego había perdido la mamá, entonces Juan Diego vino muy enojado. Y yo, pero ay, es que yo estoy muy enojado porque es que cómo se les ocurre que ella pasando por ese dolor y diciéndole que Dios lo quiso así, que eso fue voluntad de Dios, que no sé qué, eso no es cierto, eso no es voluntad de Dios, porque Dios no quiere eso para nosotros, Dios no quiere que a uno se le muera la mamá, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me conmovió mucho esa historia y cuando me encontré con esta reflexión, por eso la quise compartir. ¿Qué es lo que pasa? Que es que podemos entrar, lo que decía Ángela ahorita,
entrar en esa crisis de fe. Entonces es delicado porque en el momento en que yo estoy culpando a Dios por las cosas malas que me pasan, ahí se incrementa la crisis de fe, ¿sí? Entonces Juan Diego lo comprendió muy bien, o sea, Juan Diego comprendió que esa niña que debe estar pensando, Juan Diego dijo que esa niña está pensando que Dios es malo, pero si Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de Dios a veces nosotros estamos proclamando? Yo sé que todos, muchas, digamos, en nuestro diario vivir y en nuestro dialecto, siempre escuchamos eso, es que es voluntad de Dios y todo se lo acreditamos a la voluntad de Dios. Pero precisamente estos espacios que nosotros llevamos juntos, que nosotros estamos compartiendo, un espacio como hoy, es para descubrir esa voluntad de Dios. Precisamente es para eso. Que vamos a tener tal vez un momento de crisis, bueno, sí, que vamos a pelear con Dios, sí, tenemos el derecho por nuestros sentimientos de ser humano, es normal, ¿sí? Pero ahí vamos aclarando y nos puede servir mucho en los momentos de crisis de fe. De pronto ya no vamos a estar peleando tanto con Él, más bien nos vamos a abrir a su disposición. Señor, ayúdame en esta situación difícil que no sé qué hacer. Dame luces, abrir el corazón a la acción de Él en nuestra vida. Entonces ya va a ser un poquito como diferente esa crisis de fe. Amor, Señora. ¿cierto? ¿Por qué me tocan el micrófono? Es que ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si quieren al WhatsApp, si quiere por el micrófono, si quiere por el chat. Ay, ¿Quién dijo yo? Pero no lo escuchamos. Don Carlos va a hablar. Sí. Pero no se escucha. No se escucha. Don Carlos no se escucha. No escuchamos a don Carlos. ¿Qué pasará con el micrófono de don Carlos? Por el chat. ¿Quieres enviar un mensajito aquí al WhatsApp? Un audio al WhatsApp. Un audio acá y yo lo reproduzco. Tecnología bien muy guapa. Ahí se escuchó, No, pero no se escucha. pero poquito. Don Carlos, envíenos un mensajito de voz acá, por favor, al teléfono. Bueno, yo también quiero compartir y si lo sacan es la profundidad del mensaje, porque Dios siempre se hace presente, pues tanto en los momentos difíciles como en los momentos bonitos. Casi siempre uno los descubre a Él en los momentos bellos, ¿sí? Pero el dolor a veces también nos hace suplicarle, nos hace arrodillarnos y ver su presencia latente. Y es cuando Él nos ve, nos ve con esa actitud de pobreza y nos escucha. Yo les compartía que así ha sido mi experiencia en estos días en que hemos tenido la oportunidad de orar y acercarnos a Dios, como nosotros tres y también con varias familias. Bueno, yo también quiero compartir. Bien, gracias, Lucy. ¿Julieta es la que está hablando? Sí. Lucy, Julietica va a hablar. ¿O quién era? Sí, yo quería decirles que yo pienso que la voluntad de Dios lo que quiere es que nosotros le entreguemos todos nuestros dolores, nuestras angustias, que creamos y estemos completamente seguros de que Él está con nosotros en las duras y en las felices. En este momento, Él está con nosotros y pues algo va a pasar, pero tenemos que estar confiados en Él, fortalecidos. Se lo decía Juan Carlos. Gracias, Julieta.
Sí, don Carlos. Algo muy importante que dijo Lucia ahorita, y es también una experiencia, a veces las experiencias nos llevan a eso. A veces digamos, el poder del ser humano, con todas las capacidades que el mismo Dios nos ha dado, pensamos que no necesitamos de él, ¿sí? En muchas ocasiones, y lo hemos visto en los avances científicos especialmente, donde ya hay modificaciones genéticas y otro tipo de procesos que está poniendo como manifestación de que yo lo puedo hacer todo solo hasta crear una vida, ¿sí? Modificar rasgos, clonar y una cantidad de avances científicos que nos están invitando a una vida sin Dios. Y como hay momentos, como dice Lucía, que ejemplo que estamos viviendo, donde ni siquiera el avance científico, donde el poder ni la plata ni nada de lo que el hombre se ha empoderado para sacar a Dios de sus vidas, lo ha podido combatir. Entonces, hay en este momento muchas personas, nos toca ponernos de rodillas pese a todas nuestras capacidades, pese a toda la plata que tenemos, pese a todo el conocimiento científico, ponernos de rodillas para reconocer que solos no podemos, solos no somos capaces, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Don Carlos. Don Carlos ya nos envió el mensajito. A ver si se escucha. En primer lugar, un agradecimiento muy especial para los anfitriones con este tema tan importante. Yo creo que el punto de partida debe ser que nos hagamos partícipes de la vida de Jesús, sobre todo en esta semana. Es un momento muy especial para que nos convirtamos realmente, la palabra lo dice, en la fe, y yo creo que a partir de ahí el amor de Dios nos va a cubrir y vamos a descubrir cosas tan importantes como aprender a llevar una tragedia, a sobreponernos, a tener una resiliencia, o sea, un cambio para poder afrontar y reinventarnos nuevamente, pero todo bajo el amor de Dios. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, muy bonito su aporte. ¿Escuchamos el mensaje de don Carlos todos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, voluntariamente. El ejercicio del día era escribir para mí, que era la voluntad de Dios. De lo que vimos ahorita y lo que escribimos al comienzo en nuestra reflexión personal sobre qué es la voluntad de Dios, hay muchos cambios. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Sí fui clara en la pregunta? Amor, comencemos preguntando, ¿quién hizo el ejercicio de escribir? Adriana va a hablar. Bueno, realmente yo no lo escribí, pero sí lo pensé, lo analicé y realmente sí fue totalmente diferente a lo que yo me imaginaba de la voluntad de Dios. Para mí la voluntad de Dios era lo que Él ya tenía escrito para nuestra vida. O sea, que nuestra vida, nuestro acontecer diario, es algo que ya, digamos, que estaba escrito por Él, pero somos de libre albedrío. Simplemente nosotros decidimos qué caminos debemos de tomar. Y muchas veces esos caminos que tomamos nos alejan de Dios y nos alejan de lo que realmente Él desea para nuestro bien. Entonces sí tenía totalmente distorsionada esa percepción de la voluntad de Dios. Es cierto, en eso caemos muchísimo. Yo pensaba igual. Hace algún tiempo, antes de mi proceso, yo pensaba que todo estaba escrito y que lo que iba a pasar esa era la voluntad de Dios y que, pues, que ya no había nada que hacer. Entonces ahí es donde nos creamos un Dios mágico,
un Dios titiritero que mueve todo a su antojo, que mueve las personas, que mueve los temblores, que mueve las pandemias, que mueve todo lo que rueda nuestra vida, ¿sí? Y dejamos de lado la libertad que nos ha dado al momento de la creación. Incluso han escuchado hablar del Dios bombero. Es, el Dios bombero es para las personas el cual nosotros acudimos solo en momentos de dificultades, ¿sí? Vivimos nuestra rutina sin Dios, tenemos trabajo, tenemos estudio, tenemos una familia, tenemos todo lo que queremos, pero en un momento de crisis, de enfermedad, de muerte, de angustia, de un sin trabajo, de alguna necesidad, entonces vamos donde Él y recurrimos donde Él, ¿sí? Entonces ese es el Dios bombero, que lo buscamos solamente para que nos apaguen nuestros incendios. Entonces eso también a veces creemos que es pues como la voluntad de Dios. Gracias, Adri. ¿Alguien más nos quiere compartir lo del ejercicio? Sebastián dijo que yo. Dale, Sebas. No, eso, mentira. ¿Qué dice ¿Sabes Juan? una cosa? Ahorita, yo no sé si tuvieron la oportunidad de entrar ahorita digamos que a Instagram, a esa actividad que propuso el padre Andrés con el padre Miguel. Y fue muy bonito lo que ellos hablaban en la manera como debemos manejar, como estamos llevando en este momento todo el tema de la Semana Santa. Y ellos decían que la gente ya tenía como la convicción de que la Semana Santa son las procesiones y estar en la parroquia, el ritual, ¿cierto? Todos los rituales. Y yo analizando todo esto, realmente nosotros, los seres humanos, no sabíamos llevar una Semana Santa como debía ser. Simplemente hacíamos las cosas por ese ritual, que era ir a la iglesia. Y hubo un comentario de alguien que inclusive yo lo dije, que pesar que la parroquia sola, que Jesús se sentía solo. Y yo escribí, es que la parroquia son ladrillos, simplemente. Nosotros realmente somos quien hacemos sentir vivo a Jesús con, con nuestras acciones, nuestros comportamientos y con esa misericordia que podemos tener con quien realmente lo necesita. Con esa persona que de pronto no tiene que comer o con esa persona que de pronto no tiene un techo donde quedarse o con una persona que realmente está sufriendo una enfermedad muy grave y no tiene ese calor humano de sus seres queridos, ese tipo de situaciones. Ahí es donde realmente nosotros hacemos sentir y ver a Jesús en nuestras acciones con nuestros semejantes, inclusive en el interior de nuestra familia. Entonces, lo comparo con todo lo que estamos viendo ahorita, porque me parece que va de la mano el tema también con la voluntad de Dios. Bien, gracias, Adri. Claro, tienes toda la razón. De hecho, en el tema de la Semana Santa, pues para mí es algo que vivirla en la casa desmitifica muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Para eso están creados estos espacios, porque es que el católico de pie, pues está acostumbrado solamente a los eventos masivos y a los eventos religiosos, ¿sí? Entonces, bueno, no es que yo hago la novena, es que yo hago el rosario, es que yo voy a todas las procesiones, es que demás. Pero entonces se queda por fuera el pedacito que vimos hoy. ¿Cuál era? Vivir a la manera de Jesús, tener a Jesús reinando en nuestro corazón. Entonces nos ponemos que eso también lo hace precisamente el desconocimiento o la ignorancia del católico. Entonces nosotros, como vamos a la misa, como hacemos el rosario y como asistimos a las procesiones de Semana Santa, esa es la labor del católico y no más. Y no tenemos a Dios presente en nuestro corazón y en nuestra vida. No estamos actuando como Él, no estamos haciendo. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, va de la mano las dos cosas. Entonces, en esta Semana Santa, hombre, imagínense que cuando comenzó lo de la pandemia, que la Iglesia Católica sacó el decreto de que no podíamos recibir la comunión del Padre, ¿sí?
en la mano, sino en la mano nuestra para no tener ese contacto. Muchas de estas personas que desconocen tanto ya la intimidad con Jesús y se quedan solamente en lo religioso, dijeron que eso no podía ser, que eso era pecado, que la iglesia tenía que responder por esas almas que se iban a perder. De hecho, todavía tenemos muchos feligreses que van a la iglesia y dicen que no pueden recibir la comunión del ministro, que eso, que no pueden recibir la comunión del ministro, sino que tiene que ser directamente con el sacerdote, que porque tocar la hostia sagrada por otra persona diferente es pecado. Es decir, ahorita en la iglesia católica con todo esto ha salido muchas confusiones. Ha habido confusión y hay personas que están viviendo crisis de fe y hay personas que están mal pensando que nos vamos a condenar por no poder ir a recibir a Jesús, que nos vamos a condenar los que hemos recibido la comunión en la mano, ¿sí? Entonces, todo esto también nos ayuda como a desmitificar muchísimas cosas en cuanto a lo religioso y en cuanto al amor y la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que Ah, tenemos otra opinión por acá. otra opinión acá de Ali. Bueno, yo creo que la voluntad de Dios, primero que todo, es lo que Él nos pide es buscarlo. Y como estaba diciendo Gloria, no buscarlo únicamente en los momentos de dificultad, sino buscarlo siempre y agradecerle y alabarlo y darle a entender qué significa Él para nosotros y cumplir su palabra. Y una de las palabras de Él es demostrar el amor hacia Él y demostrar el amor hacia el prójimo. Y en estos momentos lo que estamos viviendo y lo que podemos hacer en estos y en cualquier momento es demostrar de alguna manera el amor, el afecto, la humildad que tenemos hacia los demás, ponernos en sus zapatos, sentir lo que ellos sienten. Ninguno de los seres humanos estamos exentos de vivir situaciones difíciles y también pues ninguno de los seres humanos estamos exentos de tener momentos también alegres. Entonces yo creo que uno está con todo el mundo en las buenas y en las malas. Y Dios yo creo que quiere eso, que nosotros demostremos nuestro carisma y nuestro amor hacia el prójimo. Muy bien, Alice, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, entonces vamos terminando. Si tenemos más reflexiones o más dudas, entonces pues para la próxima o dentro del grupo nos pueden escribir por el interno. Y vamos a terminar. Para la oración final, yo les traje una oración, como hemos hablado del dolor, del sufrimiento. Hay una oración muy bonita de Santa Faustina Kowalska, que es la oración en el sufrimiento. Entonces vamos a terminar con esta oración. Señor Jesús, no me dejes nunca solo cuando sufro. Tú conoces mi debilidad ante el dolor. Sabes que supera mis fuerzas. Yo solo no puedo con la cruz. En ti confío y a ti me abandono, porque sé que con tu fuerza podré llevar esta cruz que la vida me ha cargado. Mi debilidad en ti se fortalece y mi dolor contigo se ilumina y toma sentido. Tú quisiste asumir mi dolor en el tuyo para poder purificar en ti, para poder transformarlo en amor. Ayúdame a amar mi dolor como tú lo amas. Hoy te pido que me concedas la gracia de amarte siempre y en cualquier circunstancia de mi vida. Y si no conviene disminuir mi dolor de hoy, dame, te suplico, el valor para asumirlo y vivirlo por amor a ti. Bendito seas Cristo doliente en mi dolor y en el dolor de todos mis hermanos. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos Siempre. de Y los ahora y siempre por los siglos de los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del En el nombre del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. Creo Muy que amable. Muchas las gracias. siguientes reuniones siguen por este medio que pues nos funciona, no hay las interrupciones y creo que es lo mismo que la otra aplicación.
Entonces, yo me ¿Vas a adelanté. subirla a YouTube? Es que no sé si me grabó, ¿no? Sí, acá parece Sí, que te claro. grabó. No, sí la grabó, así sí parece que está grabando. Entonces sí, la subimos a YouTube y no olviden darle like y compartir. Yo ya le di like, fui la primera. Y el lunes nuevamente yo les envío la invitación. Lunes de Pascua. Entonces los deseo que terminen de pasar estos días santos, bien vividos en el corazón y en familia, que tengan un buen recogimiento como familia y rescatemos esa oración y que esta pasión y esta resurrección que vamos a vivir estos días marque la diferencia en nuestras vidas y que lo que hicimos hoy también nos ayude y nos aliente mucho en nuestras vidas. Ujú. Los quiero mucho. Gracias. Gracias, también te queremos. Bien. Cuídense todos, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Muy amables. Amén, igual, gracias. Diana Marín. Salir, terminar reunión.